Buenos días a los padres formadores, querido tutor Josman Camacho. Muy buenos días también a nuestros jurados. Y le agradezco por el tiempo, valioso tiempo, que han sacado de entre sus ocupaciones para la lectura, corrección y evaluación de nuestros trabajos filosóficos. Muchísimas gracias también a cada uno de nuestros hermanos seminaristas, familiares y el resto de nuestros invitados que son para nosotros muy especiales. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Antes de proceder con la defensa de mi síntesis, quiero mostrar que nuestro trabajo no son elementos aislados, sino que cada uno, dentro del gran abanico de la filosofía, se interrelaciona. Que la persona humana, que es capaz de trascender, es capaz de tener una visión estética, capaz de ir más allá. Y en ese ir más allá seguimos puntualizando o focalizando algunos elementos, y dentro de esos elementos está la música. Yo les voy a hablar de la música como un símbolo performativo dentro del fenómeno religioso. Ya nos hemos familiarizado un poco con este esquema. Como hemos dicho, la filosofía es un gran abanico, entre los cuales tenemos filósofos que son creadores, que han planteado cosas nuevas, de la misma forma como nosotros estamos haciendo hoy, atreviéndonos a abordar temas nuevos. Tenemos filósofos que han creado y han propuesto elementos nuevos para la reflexión, y tenemos a filósofos que son sistematizadores. Es decir, van tomando aquello que otros han creado, lo van ordenando y ampliando. En el día de hoy, mi tema está situado en la filosofía contemporánea. Directamente, en la filosofía contemporánea, como han explicado mis hermanos, se tratan varios temas, no hay uno determinado. Tenemos la existencia, de la que habló Oscar, el fenómeno, del que habló César, y yo voy a hablar sobre la interpretación o el estudio de la hermenéutica. A ver, el problema. ¿Cuál será el problema de la música? Ya mi hermano César les decía que la estética o la sensibilidad es bastante amplia y permite al hombre ir más allá y plantearse muchas situaciones o muchas realidades. De la música, al ser un arte, al igual que las demás, tiene un carácter polisémico, es decir, en el mismo contexto podría tener distintos significados. Una misma obra en un mismo lugar podría tener distintos significados y cada uno puede entenderlo de distinta manera. ¿Cuál es mi planteamiento? Que la música es un símbolo performativo dentro del fenómeno religioso. Me sitúo concretamente dentro del fenómeno religioso o la liturgia. Al principio yo planteaba la liturgia dentro de la liturgia y todo el mundo, no, pero esa es teología. No. Esto es un estudio filosófico. La liturgia o el fenómeno religioso es entendido en este contexto, como lo plantea Mircea Eliade, como una hierofanía, es decir, una cosmovisión donde hay muchos elementos y un discurso simbólico. Estamos metiéndonos en la profundidad de la que hablaba mi hermano César. Estamos yendo más allá. Lo simbólico, la liturgia es un cosmos donde hay muchos símbolos que hablan y transmiten, en el cual la música es uno de estos.
Mis categorías son música, símbolo y performatividad. Performatividad, esa palabra que es nueva por allí para muchos y suena extraña, ¿no? Pero es fundamental para nuestra comprensión. El contexto. Cuando hablamos de música, tenemos muchísimas cosas que decir y que pensar. Y el hombre a lo largo de su historia también se ha interrogado sobre esta. Siempre se ha relacionado con lo trascendente, con la divinidad. De hecho, música viene de musas, de la mitología griega. Tenemos que entre los filósofos, Pitágoras y su escuela, los pitagóricos, desarrollaron la teoría de las esferas y la armonía universal, viendo todo el cosmos como una gran sinfonía. Pitágoras decía que la música son números en movimiento. Por otra parte, Agustín de Hipona elaboró 6 libros sobre la música y trató principalmente el ritmo y la melodía. Y en el siglo XIX es donde estos estudios se van concretando, se van sistematizando más. Y es donde ya podemos ir viendo una definición un poco más concreta. Tenemos que en la enciclopedia de Diderot, Jean-Jacques Rousseau definía como la música como el arte de juntar sonidos de modo que suenen agradables, pero lo que es agradable para uno puede ser desagradable para otro. Lo que para una cultura es algo bello, para otra cultura puede ser una aberración. Entonces vamos a definir esa categoría de música. ¿De qué hablo yo en este caso? La música es una construcción humana. Es el hombre el que hace música. A pesar de que los pájaros cantan y trinan y todo eso, es el hombre el que tiene la capacidad de construir y de elaborar y de presentar esta música como una idea y como un mensaje. De sonidos encausados mediante instrumentos finamente ajustados y una expresión motora optimizada. Es importante saber que yo no estoy hablando aquí de cualquier música o de cualquier cosa que alguien se junta para tocar y ya. Y está desafinado el 4 y está desafinado el que canta. No, cuando usamos la palabra música, hablamos de personas que aunque sea con poco conocimiento, saben lo que están haciendo. Y la interpretación que hacen es con la conciencia de que están haciendo, valga la redundancia, música, que tienen conciencia del tiempo, la armonía, la melodía, y es algo bien consolidado. Esto compone un estímulo sonoro espaciotemporalmente organizado y resulta en una percepción auditiva compleja. Cuando uno escucha música, está demostrado científicamente que las neuronas del cerebro en un electroencefalograma destella por todas partes, porque todo el cerebro está puesto en acción para interpretar la música. Y esto genera una apreciación o valoración tanto estética como cultural. Ahora, vamos a entrar en materia, la música. Hemos visto distintas formas de recibirla, la posición de la mitología griega, Pitágoras, Agustín, y dijimos que en el siglo XIX comenzó a concretarse, a sistematizarse posiciones al respecto. Tenemos entonces la música absoluta. ¿Qué es esto de música absoluta? Esto fue propuesto por Edward Hanslick. Este teórico y músico decía que la música debe interpretarse desde sí misma. Es decir, yo tengo que, según Edward Hanslick, lo que escucho no puedo salirme de las notas que uso, del tiempo, de los compases y de todo eso. Eso es lo que me debe dar todo el material para interpretar. Pero más adelante surge lo que es la música programa, cuyo principal defensor es Hernán Kertzsmar.
Este alemán decía, no, esto no puede ser así. La música está cargada de un sentido, un contenido espiritual y está situada en un contexto. La música es un vehículo de significado espiritual y para poder comprenderlo hay que ver más allá. No se puede tomar solamente los sonidos y la organización y todo lo que compone las leyes de la música, sino el contexto, la intención del autor, el mensaje, lo que quiere expresar el autor y lo que el resto entiende también sobre eso. Allí es donde entra la parte hermenéutica y es Hernán Kretschmann quien plantea una hermenéutica musical, es decir, plantea elementos para poder identificar el sentido de la música en determinados espacios y momentos. Él toma la pregunta ontológica sobre el significado y contenido de la música, asumiéndolas en el análisis musical, adoptando las ideas hermenéuticas de la filosófica. Entonces, desde este campo de acción, la música es asumida como un discurso. La música, todo el recorrido es asumida como un discurso, en el cual tiene tres postulaciones, que es la comprensión de la música como una secuencia de elementos. No todo es lo mismo, son distintos momentos y partes. La asociación de la música al discurso verbal, que tiene un orden jerárquico. Esos varios momentos no tienen el mismo valor, sino que hay unos más importantes. Así como tenemos en una oración el verbo, el sujeto y el predicado, donde el verbo es el más importante, la música también tiene sus momentos clímax o culmen, donde destaca. Y el discurso, que es lo que dice la música, que está mediado por una metacrítica. No es solo la música, sino es algo más. Es algo más. Todo lo que encierra y por qué está allí. Hemos visto cómo la música es entendida como un discurso. También hemos hablado de que la música expresa algo más, por tanto se considera un símbolo. Gadamer decía que la hermenéutica de las obras de arte conecta con lo que el hombre quiere expresar, pero está limitado por las palabras. El símbolo es aquello, como dice Paul Ricoeur, que es un lenguaje que designa una cosa por vía indirecta, al designar otra cosa que ella apunta directamente. Tú pones una imagen y esa imagen es algo que tú conoces, pero con esa imagen quieres decir otra cosa. Tú tocas una sinfonía que tiene un origen, un contexto y un significado, pero lo usas para transmitir algo más allá. Esto es el símbolo, o la característica simbólica, por la cual las artes van más allá según la estética. Y el símbolo tiene una estructura, tiene un signo, que es precisamente eso que presentas, que tiene algo más allá, un elemento que representa otra cosa, y tiene un propósito significativo. Eso es un símbolo. No es simplemente colocar un jueguito, un dibujo de una llamita y decir eso significa que puede haber un incendio o que la cosa está caliente. No, el propósito significativo te lleva a utilizar ese símbolo, ese signo, para desarrollar un discurso más amplio. Si yo lo pongo de esta forma, significa una cosa, si lo uso de otra forma, significa otra cosa. Del mismo modo la música. Y esto tiene distintas dimensiones. Vemos que tiene una dimensión cósmica o hierofánica. Como decía Mircea Eliade, el cosmos o elementos que son un conjunto de elementos que nos refieren al espacio-tiempo, a lo físico. Por ejemplo, cuando pensamos en el sol, la luz, el día se nos vienen a la mente, porque el sol lo utilizamos naturalmente
para expresar eso. Cuando pensamos en la luna, vemos oscuridad, noche, y son dimensiones del símbolo, perdón, es el símbolo en su dimensión cósmica. Ahora, tiene también el símbolo una dimensión psíquica y onírica. En esta, los elementos simbólicos, las imágenes, los signos, no vienen del alrededor del cosmos, de la Tierra y el Sol y la Luna, sino de lo que experimentamos y vivimos en los sueños. ¿Sí? Muchas veces soñamos con unas cosas que podemos interpretar o refieren a otras. Muchos cuentos hay por ahí, no, que soñé tal cosa, no, que soñé tal cosa. ¿Qué significará eso? Porque a través de los sueños también está esa dimensión simbólica y la dimensión poética. Dice Paul Ricoeur que en la dimensión poética, la imagen o el signo cede paso a la palabra, porque ya es la que integra el discurso. ¿Y cómo la música tiene estos elementos? Hemos dicho que en la mitología la música se ha asociado a los seres divinos, a las musas, el mito de Apolo, dios de la música. En la parte onírica y psíquica, esta parte me costó conseguirla, pero hay unos estudios donde en ciertas civilizaciones antiguas y precolombinas hay una raza o etnia donde los músicos son o comienzan a hacerlo, a dedicarse a esto por los sueños. Y ellos dicen o plantean cómo a través de los sueños se van inspirando nuevas melodías, nuevas formas de tocar, nuevas formas de expresar a través de la música. Y la situación o la dimensión poética, como esto es apropiado, cómo nos referimos a un canto o a una melodía en determinado contexto para embellecer o para vivir también el momento acompañado por él. Entonces, según Paul Ricoeur, que es uno de mis autores principales, podemos decir que la música es un símbolo verdadero, porque consta de estas tres dimensiones y de esta estructura. Como símbolo, ya vimos en la parte poética que entra en la parte lingüística, en la parte del discurso, y vemos cómo la hermenéutica musical considera la música como un discurso. Por tanto, va a asumir elementos propios del habla. Por eso recurro a la teoría de John Langston Austin, estadounidense, que va a hablar sobre los hechos del habla. Tenemos aquí constatativo. Cuando estudiamos lenguas, idiomas, castellano, en la escuela nos dicen que tenemos tiempos, modos indicativo, modo subjuntivo y otros distintos. El constatativo va a ser ese indicativo, va a describir algo que está sucediendo. Por tanto, se puede constatar, se puede verificar. Por lo tanto, es constatativo. Ahora, esto de performativo, de realizativo, dice Austin que hay palabras, hay expresiones, hay verbos que aunque se han calificado como de constatativos, se realizan mientras se dicen. Y esto en una situación determinada y concreta. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando en una sesión de toma de posesión de algún gobernante dice: yo prometo ante Dios y ante la patria que defenderé las leyes, defenderé. Allí está diciendo yo prometo, pero no solamente lo está diciendo, sino que está haciendo la promesa, se está comprometiendo. Sí, el mismo hecho de decir la palabra implica que está asumiendo el compromiso. Cuando a un sacerdote dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
no solo está diciendo yo te bautizo, sino que está realizando el sacramento, se está realizando el sacramento. A esto se refiere lo que es el realizativo o performativo, que es tomado del inglés performance, pero adaptado al español, performativo. En español lo más similar es el verbo realizar, y por eso se toma realizativo. Ahora, ¿cuáles son los elementos del acto lingüístico? Tenemos un acto fónico, un acto fático y un acto rético. Tenemos una locución, una ilocución y una perlocución. La locución es el acto de transmitir, de hablar, de modular, de emitir el discurso o el mensaje. Este emitir el mensaje se compone de varios elementos. Tenemos el acto fónico, que es el pronunciar los fonemas, cada uno, que forman las palabras. El acto fático, la concreción de las palabras, y el acto rético, el contexto o las oraciones, cómo se van conformando parte por parte el discurso. Tenemos una ilocución, que es la intención o el carácter que yo le imprimo a lo que estoy diciendo. Yo puedo decir, haz silencio, por favor, o puedo decir, cállate. Son la misma orden, pero con una intención y una intensidad muy distinta. Y claro, con un nivel de educación también diferenciado. Pero en el acto ilocutivo, con un acto ilocutivo vamos a imprimir las intenciones. Naturalmente, cada intención va a necesitar que usemos formas distintas, tanto en léxico, como en modos verbales, como en tiempos, como en precisión de lo que estamos diciendo. Y una perlocución es como el receptor, valga la redundancia, recibe lo que se le está diciendo. Si lo toma, por ejemplo, cuando alguien está incentivando, esa es una intención, está incentivando a alguien, pero la otra persona es persuadida, recibe como acepta eso que se le está diciendo y cede a lo que se le dice. Eso es la perlocución. Ahora, todo esto ha sido profundizado en el ámbito religioso, en el fenómeno religioso, con Ladrieff. Esta filósofa va a tomar la teoría de John Austin y va a situarla y estudiarla en el contexto religioso. Ella dice que en el lenguaje religioso tiene un carácter autoimplicativo, es decir, que la persona se involucra en lo que está diciendo, escuchando y haciendo. Lleva implícito un yo creo. El lenguaje religioso lleva implícito un yo creo. Y este es un verbo performativo, el creer. Yo me involucro en lo que digo y en lo que hago. Y tiene una fuerza realizativa particular, porque todo parte del creer. En ese creer y va un compromiso de actuar coherentemente entre lo que digo y lo que hago. Entonces, dentro del contexto religioso, el lenguaje que dispone a la persona para abrir su propia existencia a un nuevo campo de la realidad. Ya de esto han hablado mis hermanos, de la trascendencia. Cuando estamos en el contexto religioso, ese yo creo, que es un realizativo, me sitúa ante un ser más allá, me sitúa en un ambiente, en un espacio para la trascendencia. Suscita la institución, sobre todo por el uso de nosotros, que instituye a la comunidad. La música no se concibe como algo individual, sino como algo colectivo en todos sus aspectos, culturas y concepciones. Por lo tanto, al escuchar
y al tocar algo no lo hacemos para nosotros mismos. Siempre hay alguien más y siempre nos pone en esa sintonía del otro. Y también tiene la fuerza presencializadora que se manifiesta sobre todo en el aspecto sacramental. De estos tres elementos, los primeros dos son asumidos directamente por la música y el tercero es asumido cuando se cantan las oraciones propias del ritual. Entonces, podemos ir cerrando, concluyendo, juntando todo. Hemos visto que la música es un símbolo auténtico, porque tiene los elementos, las dimensiones y las estructuras que plantea Paul Ricoeur. Tiene un carácter performativo, porque asume como discurso, como parte de un discurso, esta fuerza ilocutiva y lleva a la persona a una dimensión trascendente, a un nuevo campo de la realidad y genera comunidad. Mucha gente sale de un momento de oración, de una música, de un concierto. Ay, sentí una paz. Ay, sentí algo grande. Y es por esta experiencia, esta fuerza ilocutiva. Ahora, cuando lo juntamos concretamente con la palabra, unida al texto en el canto, además de realizarse en la alabanza, en la súplica, en la profesión de fe, en la petición de perdón y en la glorificación de Dios, recordemos, todo esto es lo que hacemos en el contexto religioso. Hay cantos que son de alabanza, hay cantos que piden perdón, además de realizarse en que no solo lo pido, lo digo, lo expreso, sino que lo siento de corazón y lo transmito así. Además de eso, brinda una fuerza ilocutiva mayor del contenido, haciendo del mensaje penetre con mayor fuerza en la mente y pueda concretarse en la acción de la persona. Es decir, a través de la buena utilización de la música ligada al texto, podemos calar más profundamente en la persona y puede aprovechar esa fuerza ilocutiva para mover su acción en la sociedad. Lo que nos lleva ya a unos pasos a seguir con esto que hemos desarrollado. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Para qué nos sirve? Tenemos que la valoración y el servicio de la música dentro de la liturgia. Todo esto, yo como músico, siempre buscando, preocupándome por hacer o prestar un mejor servicio de mi historia de joven de parroquia, fui profundizando en este aspecto y he visto cómo muchas personas no comprenden el valor tan importante de la música, buscando sentido de esto, no solamente como algo afectivo, sino como algo racional. Tomo de la filosofía, investigo, he buscado para rescatar esto. La música en la liturgia, ya eso será profundizado en otros trabajos, la música dentro de la liturgia no es un mero acompañante, sino que, dice la Sacrosanctum Concilium en el numeral 112, que es parte integral de la liturgia solemne. No solamente es un acompañante, sino que está llena de toda la riqueza simbólica de la liturgia. Busca meternos en el misterio. Y como tal hay que valorarlo. La ontología de la música. ¿Qué es la música? El ser de la música. Si yo reproduzco un CD, eso es música, es verdadera música. Si canto, eso es verdadera música. Ese es un campo en la filosofía donde se puede seguir abordando y profundizando. La dimensión comunitaria de la música desde la filosofía, no solo desde la sociología o desde la teología se puede estudiar esto, sino seguir profundizando desde la filosofía cómo la música tiene ese carácter de nosotros, de que en el canto de entrada, por ejemplo,
ese canto ya genera un nosotros y prepara la asamblea para celebrar el misterio como comunidad. Y la reflexión, esta es una invitación a reflexionar sobre asuntos de la vida cristiana abordados desde la fenomenología y filosofía de la religión. Muchas veces hemos visto, por la experiencia en el seminario, que cuando toman un asunto religioso ya esa es teología, pero no. La fe se trabaja también desde la filosofía, se razona, y eso es algo que vemos en la teología fundamental. La teología es ayudada por la forma o el método filosófico. Hablamos del sujeto de Dios, pero nos preguntamos de forma filosófica y profundizamos así las grandes verdades y misterios. Entonces, esto ha sido un trabajo arduo, la gran cantidad de fuentes para poder ir armando todo esto, de no solo presentar un empeño de Yoscar, sino buscar y darme cuenta de que no estoy o no pienso solo así, sino que hay muchos que han estudiado esto y también han dicho al respecto. Finalizo con esta cita de Víctor Hugo. La música expresa todo aquello que no puede decirse con palabras y no puede quedar en silencio. Muchísimas gracias por su atención, espero que haya sido